Soy arquitecta y me dedico a la historia. Y es ahí, en la historia, donde me topé con las cuestiones del futuro. Cuando empecé a trabajar sobre estos temas del futuro, me di cuenta que nunca me había hecho una pregunta que les voy a hacer a ustedes ahora. La idea del futuro, tal como la pensamos al día de hoy, ¿es una idea vieja o nueva? Resulta que es una idea nueva, bien nuevita. Tiene poco más, solamente 250 años. Poco. Robert Heilbroner, un economista que se escribió una historia del futuro, nos cuenta y nos enseña que la forma en que pensamos hoy el futuro comenzó recién a mediados del siglo XVIII. Antes de esa fecha, al futuro se lo pensaba en el más allá, en la vida después de la muerte o en un pasado idílico. En cambio, ahora, cuando pensamos en el futuro, lo pensamos en esta tierra, no en el más allá. Pensamos en un futuro para nosotros y todos los que vendrán. La verdad es que al futuro no lo podemos conocer, no lo podemos ver, tampoco lo podemos diseñar. Lo que sí podemos hacer es imaginar el futuro. Y cada vez que lo imaginamos, ese futuro lleva la marca del momento en que lo formulamos, del presente en el que vivimos. Y de esa manera forma parte de nuestro presente. Para que veamos esto en acción, les quiero mostrar y contar de 3 proyectos en los que trabajé y aún trabajo, que tratan sobre cómo la gente del común imagina el futuro. Y me refiero a gente del común, no a los expertos. Me refiero a gente como nosotros que tenemos nuestras propias ideas, deseos, esperanzas y también temores por el porvenir. Y en los 3 proyectos trabajamos con imágenes visuales, que son una de las formas de imaginar el futuro y una forma bastante potente de hacerlo. Bueno, en el primer proyecto investigamos las imágenes del futuro que circulaban en las nuevas revistas ilustradas porteñas que circulaban allá por 1910. Revistas como Caras y Caretas y PBT que tenían una enorme circulación, gran consumo popular y eran leídas por toda la familia. Era un momento de gran optimismo cuando se celebraba con pompa y esplendor el centenario de la Revolución de Mayo, metiendo bajo la alfombra el estado de sitio y se esperaba con placer un futuro de grandeza ilimitada. El futuro era noticia, estaba a la vuelta de la esquina y todo iba a ser mejor con la ciencia y la tecnología que eran las vedettes del futuro. Y así la electricidad, los transportes, las comunicaciones y los aviones que recién empezaban a volar ocupaban el primer lugar en el ranking de la imaginación del futuro de la época. El humor cundía a pasto, en dibujos y caricaturas con trenes que cruzaban los aires, con bomberos, policías y pompas fúnebres, todos volando. Y como no podía faltar, un Tinder eléctrico, donde este señor elige su novia entre las muchas candidatas que le muestran en las proyecciones. ¿Y a nosotras qué? No nos muestran candidatos. Bueno, pero en fin, futuros negativos, distópicos, pesimistas, casi no encontramos en esas revistas. Donde sí encontramos futuros negativos y distópicos, y muchos, fue en el segundo proyecto que hicimos, que largamos en Buenos Aires, en momentos de la gran crisis económica y política del 2001-2002, de las cuales muchos de ustedes se deben acordar. En ese segundo proyecto lo que hicimos fue distinto. Fuimos y directamente le preguntamos a la gente. Trabajamos entonces con estudiantes, más de 400 estudiantes, docentes y no docentes de la UBA, y les pedimos lo siguiente: váyanse hasta el Buenos Aires del 2050, vuelvan
y cuéntenos qué vieron, qué sintieron, cómo durmieron, cómo trabajaron, cómo viajaron, cómo encontraron novio y novia, etcétera, etcétera. Bueno, ahí sí. Ahí sí salieron futuros negativos y distópicos, con caos por todos lados, gente viviendo bajo el agua o bajo tierra, una pobreza muy extendida y hasta unas zapatillas para caminar en la basura. Del humor en estas imaginaciones ni rastro. Bueno, llegamos ahora al tercer proyecto, que está a toda marcha, pero que largamos en momentos de otra gran crisis, la pandemia. De esa nos acordamos todos, ¿no? Estábamos en el 2020, todos encerrados y muertos de miedo. Empezamos a armar, con colegas y amigos de Colombia y de la Argentina, un proyecto que dimos en llamar 2084, Futuros Imaginados desde el Sur. Ahí lo que hicimos fue lo mismo, otra vez. Fuimos y preguntamos a la gente, váyanse hasta el 2084, vean qué pasa, vuelvan y nos cuentan y nos muestran qué vieron, qué sintieron, qué desearon, qué temieron en ese futuro. Ahí salieron más de 500 imaginaciones y siguen saliendo, que hoy pueblan nuestro Museo de Futuros, que está en nuestra página online. Hablan de un futuro incierto, un futuro obsesionado con la tecnología digital que se nos mete por todos lados, en la cabeza, bajo la piel, una tecnología digital robotizada y controladora que nos quiere ver pegados a las pantallas. Nos muestran los estragos de la crisis climática con ciudades apabullantes, ensordecedoras, caóticas, confusas, pero divididas entre los que tienen y los que no. Y también nos muestra la emergencia de lo femenino y mundos híbridos donde se integran lo humano, la tecnología y la naturaleza. ¿Qué nos dice todo esto? En primer lugar, no podemos generalizar sobre estos casos, pero sí nos dan indicios de algunas actitudes y nos permite reflexionar sobre esta relación entre la imaginación del futuro y el presente. Vimos que cada vez que imaginamos el futuro está marcado por las condiciones del momento en el que lo formulamos. Y como pasa a formar parte de nuestro presente, genera expectativas. Sabemos entonces que la imaginación del futuro, a través de las expectativas que genera, guían nuestras acciones en el presente. Algo nos tiene que quedar súper claro, que el futuro no tiene dueños. El futuro pertenece a quien lo imagina, es decir, a nosotros. Así que, gente, no nos queda otra. Tenemos que ocupar el futuro, porque si no será lo que otros, con más poder de decisión, nos lo impongan a como dé lugar. Los invito entonces a todas y todas a imaginar el futuro para transformar este presente que nos toca vivir. Muchas gracias.